Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. De nueva cuenta, Estrellita Fuentes, analista, servidora y amiga. Me da muchísimo gusto volverme a conectar el día de hoy en otra entrevista más con todos ustedes. Ya estamos cumpliendo 3 meses de producción con distintos actores michoacanos y también nacionales que nos han hecho el favor de regalarnos un espacio para poder platicar y conocerlos un poquito más a profundidad. Y bueno, en esta ocasión pues no es la excepción, porque tenemos a un cuadro político priista, michoacano, con una larga y amplia trayectoria que pues está acompañándonos en esta galería de poéticas incluyentes el día de hoy. Se trata de Jesús Luna Morales, quien es mi paisano además, bueno, casi paisano, por decir algo, el terruño nos llama. Jesús, bienvenido. Muchas gracias, Jesús Luna, qué gustazo tenerte por aquí. No, al contrario, muchas gracias, agradezco la oportunidad. Y bueno, pues les platico un poco la anécdota. Mi familia materna es de Contepec, Michoacán. Saludos a todos los amigos de Contepec. Y Jesús es de Epitacio Huerta, que está muy cerquita de ahí. Entonces, en algún ínter estuvimos platicando, como él se apellida Morales, mi abuelo también se apellidaba Morales, que a lo mejor somos parientes por ahí. Puede ser. A lo mejor somos primos. Pero tú naciste ya en Epitacio Huerta, Así es. Jesús, cuéntame. Yo soy oriundo de Epitacio Huerta, que incluso fue tenencia de Contepec, antes de ser municipio, antes de ser cabecera municipal, fue tenencia de Epitacio Huerta. Y bueno, pues, efectivamente, allá nací, allá hice mi primaria. No había secundaria en ese entonces yo tenía ganas de seguir estudiando y por eso yo le pedí a mi padre que me diera oportunidad de seguir estudiando, a mi papá y mi mamá, y me dijeron, pues México, Morelia, no, pues Morelia, ¿no? Y nos vinimos a Morelia. ¿Y a qué se dedicaban tus papás? Mi papá era maestro, fue maestro rural, mi papá inició como profesor alfabetizante, fue el primer profesor en Epitacio Huerta, bueno, más bien en toda la zona, incluido Contepec. Fue el primer profesor que hubo en toda esa zona. Inició, cuando empezaron con estas jornadas de alfabetización de tenía adultos. 16 años él, cuando inició como alfabetizante. Allá en el municipio, en Epitacio Huerta, fundó 17 escuelas. Y aquí en Morelia una que se llama Expropiación Petrolera, que está en el fraccionamiento del Mirador del Punguato, que un tiempo fue la escuela más grande incluso de Michoacán, la escuela primaria más grande de Michoacán. Y fue supervisor escolar, falleció en el servicio activo en un accidente, pero mi papá era maestro, mi mamá pues se dedicaba a las labores del hogar, a cuidar a la familia. ¿Cuántos hermanos fueron ustedes? Somos 4, 3 hombres, una mujer. Sí. ¿Y tú eres? Yo soy el mayor. El mayor. Sí. Mi hermano Marco es arquitecto, mi hermana Maribel es contador público y el más chico es chef. ¿Y cómo era la vida ya en Epitacio Huerta antes de que te vinieras a Morelia? Fíjate que fue una vida... pues bien bonito, ¿no? Bueno, yo incluso cuando me vine a Morelia extrañaba mucho el campo, porque bueno, la esencia de repente pues no se puede perder, ¿no? Los espacios tan cerrados en los que yo sentía Morelia. E incluso, si te comento, yo veía la ciudad muy agresiva y lo sigo pensando. Para la gente del campo la ciudad es un tema agresivo, ¿no? Yo me recuerdo cuando llegué a Morelia, pues chiquillo, tenía 11 años, ¿sí? Me vine a vivir con un tío que era mecánico y un día le dije, oye, me voy a ir al centro. Y me dijo, ¿quieres que te lleve? Le dije, no, me quiero ir solo. ¿Sí? Entonces yo vivía por la colonia Zacarriaga, cerca de la escuela 20 de noviembre, y mi tío me dijo, mira, caminas 3 cuadras, vas a llegar a una avenida muy amplia, esa te lleva hasta la catedral. Te regresas por la misma cuadra. Cuando ya iba llegando yo regresé y vi muy lejos la casa y mejor me regresé. Me dio miedo. Pues anécdotas, ¿no? De cómo fue el tema. Pues me fui ambientando y estuve en la secundaria federal número 4. Era la última secundaria de creación en Morelia y me la echaba caminando por la salida de Charo, caminando por todo el libramiento porque no había autobuses, no había camiones. Si te recuerdas, en ese entonces el gobernador era Cuauhtémoc Cárdenas, había estatizado el servicio público y prácticamente no había servicio público, había unos 30 camiones yo creo para toda la ciudad y uno de esos camiones, la ruta popular era la que iba para allá, pero era muy complicado, entonces pues me la echaba caminando y en la tarde, estaba yo en la tarde en la secundaria, en la mañana me iba al taller mecánico con mi tío a trabajar y en la tarde me iba a la secundaria, me levantaba temprano, 6:30 de la mañana, me iba al taller, me salía del taller a las 11 de la mañana, me iba a la casa, me bañaba y me salía corriendo a la secundaria y en la tarde de regreso pues era el mismo trajín, ¿no? Pedíamos ride, si no nos daban un ride pues caminando, íbamos llegando 10, 11 de la noche a la casa, pues chiquitillos por la orilla de la carretera y bueno, ese fue el trajinar de cuando llegué a Morelia. Porque eran malas ganas de estudiar. Claro, lo que pasa es que fíjate que... ¿Qué soñabas? ¿A qué aspirabas? Bueno, entonces, ¿qué era lo que te movía? Fíjate decir, que quiero seguir estudiando. El municipio sigue siendo un municipio pobre, pero en aquel entonces estaba peor, ¿sí? Era un municipio olvidado. Decía un maestro que fue auxiliar docente con mi papá ahí en la primaria,
que Pitacio Huerta era una especie de selva, pero era una selva seca, decía, porque, bueno, pues el clima es frío y no hay mucha vegetación. Tenemos una sierra muy pequeñita, entonces no había vegetación. Y yo veía las carencias en la que se movía toda la gente, incluyendo la familia nuestra, ¿no? Mi papá en ese entonces, como profesor rural, pues no ganaban lo que hoy ganan los maestros, ¿sí? Ni tenían el acceso a lo que se tenía. Y si te comento, por ejemplo, para llegar a Contepec, fíjate, la supervisión escolar, donde mi papá tenía que entregar sus cuadros de concentración de los niños, era en Contepec. Entonces, generalmente es en la época de lluvias, cuando pasa la terminación del ciclo escolar. Para llegar a Contepec, hoy nos hacemos 20 minutos de Pitacio a Contepec. En aquel entonces teníamos que salir caminando a Palos Altos, que son 9 kilómetros de Pitacio a Palos Altos, pero tenía que ser o en caballo, en burro o caminando, porque no entraban los vehículos porque se atascaban, no había caminos. De ahí esperar un camión que venía de México a Morelia, y generalmente venía lleno, y bueno, ahí te subías, hasta 70 personas llegaban a venir en el autobús. Hubo muchos accidentes de esos autobuses, cerca de Coronel, Guanajuato, mucha gente falleció por ese tema, porque se subían más gentes de las que los autobuses podían. De ahí se venía a Cámbaro, pero se venía, como lugar donde se dice ranchando, era una especie de guajolotero, pues, y se hacía de Palos Altos a Cámbaro 4 horas. Y luego de Acámbaro había que esperar el tren que iba a México, el tren de carga, y subirse en el tren y llegar a Tepetongo. Y de Tepetongo a Contepec a caballo era un día para llegar. Entonces, analizaba yo todo eso y yo veía a los que pues iban arriba de mí, muchachos que tenían 3, 4 años más que yo, y se dedicaban a cuidar animales, ¿sí? Y no porque sea malo, o sea, sino yo no quería esa vida. Yo no me veía, yo no me visualizaba en un lugar solamente creciendo para morir. ¿Sí? Yo pienso, y yo veía a mi papá todo el esfuerzo que había hecho, y bueno, mi papá fue huérfano de nacimiento prácticamente, porque a mi abuelo lo matan 15 días antes de que mi papá naciera, mi abuela era indígena, entonces conocí ese trajinar que tuvo. Mi papá estuvo en el último reparto agrario en el pueblo, o en esa zona, entonces yo veía todo el esfuerzo que habían hecho, y no me parecía justo incluso para ellos tampoco. Y por eso fue que me decidí a venirme, y dije, bueno, pues, ¿qué puede pasar? A lo mejor no lo hago, pues me regreso, ¿no? Todas las labores del campo las aprendí a hacer, todas, ¿sí? Lo único que no sé hacer es sembrar con un arado, pero pasado de ahí, cosechar, fertilizar, todo, preparar la semilla, castrar los animales, o sea, lo que me pongan a hacer, lo sé hacer, estuve en eso, y he seguido en mi vida, por eso me gusta el tema del campo, por eso me apasiona, y por eso decidí venirme a buscar una forma nueva de vida, ¿sí? Yo creía que podíamos avanzar, y lo sigo creyendo, ¿sí? Y todo lo que puedo por la gente de mis pueblos lo hago. ¿Y qué estudiaste como en la universidad? Estudié primero en el Tecnológico de Morelia Ingeniería Mecánica. Fui compañero de la generación del actual director de José Luis Gil. Estudiamos Ingeniería Mecánica. Y después yo quería estudiar diseño de automóviles, esa era parte de lo que yo quería. Originalmente... Porque estabas con tu tío que tenía el taller, pero originalmente yo quería ser piloto aviador. Ese era mi sueño. Yo tengo conjuntivitis primaveral. El ejército en ese entonces no daba oportunidad a nadie que tuviera un problema visual, menos pues en el tema del aire, ¿no? Hoy pues ya hay muchos militares que utilizan lentes, el tema de la evolución ahí avanzó. Fui a Zapopan, hice examen, pasé todos los exámenes y por ese tema no me quedé. Entonces mi otra opción era estudiar ingeniería mecánica porque yo quería hacer diseño, yo quería estudiar diseño de automóviles. Entré al tecnológico con esa visión, con esa idea, y yo me acuerdo que mi papá me decía, yo creo que no, yo creo que te estás equivocando, porque la carrera que tú quieres y para lo que tú te quieres preparar está muy complicada, y me trataba de explicar, pero bueno, yo adolescente y rebelde, medio rebelde como era, pues como que no le quise hacer caso. Me metí a fuerzas al tecnológico, y cuando ya estaba en el TEC me di cuenta que efectivamente no había diseño de automóviles, que solamente había que irse solamente el TEC de Monterrey los tenía en Monterrey. Entonces, pues no, era muy complicado y tomé la decisión de meterme a la universidad. Entonces hice el tecnológico y la preparatoria al mismo tiempo, estudié en la prepa 5 y después estudié Derecho. ¿Sí? Entonces hay gente que me dice, oye, ¿por qué tan disímbolo una carrera de ingeniería y una del área de sociales? Bueno, pues es que eran... Bueno, oye, se aplica la lógica finalmente. Así fue. Ocupas la lógica. Así fue. Oye, Jesús, y bueno, ¿cómo fueron tus inicios en la política? ¿Cómo fue que entraste al PRI? Bueno, pues... porque pues ahí ya tienes 30 años sí, de militancia. Fíjate que toda mi familia estuvo en la CNC, todos, mis abuelos, mi papá, todos ellos fueron del sector. Era la rama campesina del PRI. Dentro del PRI, para los que no ubican. Entonces llego aquí a Morelia y me incorporo a la vanguardia juvenil agrarista, el área de los jóvenes de la CNC, con Chema Garibay, con José María Garibay.
Después de ahí, Chema brinca al Frente Juvenil Revolucionario, nos vamos con él al Frente Juvenil Revolucionario y ahí ya sigue el camino, ¿no? Formalizamos un área de transporte en la CNC como tal que no la tenía cuando Jaime Rodríguez era el secretario, en aquel entonces secretarios generales eran, y luego llega Chema a la dirigencia de la CNC, seguimos ahí colaborando con él, pero yo me incorporo a una secretaría en la CNC cuando llega el maestro Julián Rodríguez Esmas. Julián había sido amigo de mi papá, entonces nos conocíamos y me invita a que me haga cargo a coordinar el transporte de la CNC y me involucro en la coordinación del transporte de la CNC y logramos inclusive un tema histórico con los autos extranjeros. ¿Sí? Fuimos el estado que más vehículos afiliábamos, en aquel entonces teníamos más de 100,000 en Michoacán y me convierto aparte en el coordinador nacional de ese tema, del tema de transporte. De ahí se forma la legalización de los vehículos. Legalizamos más de 30,000 camionetas en aquel entonces. Fíjate nada. Pudimos apoyar 30,000. Es un poco el tema que trae familias. ahorita el presidente López Obrador, Así es. ¿no? Ajá. Y después, ya el maestro me encarga eso, llega el ingeniero Guzmán, me convierto en su coordinador de campaña para la CNC, y llega el ingeniero Toño Guzmán, a la dirigencia de la CNC y me nombra secretario de Transportación Agropecuaria y Social en la CNC. Y ahí ya empezamos a caminarle con más velocidad, digamos. Y luego llegas a la dirigencia de la CNC. Después me llego a la dirigencia, hay otros inters ahí, soy candidato a diputado por Marabatío, no me toca la suerte y me ganó Jaime Hinojosa, el actual presidente municipal. Y me voy al pueblo, estoy en mi tierra como director de desarrollo rural, como secretario del ayuntamiento en Contepec, me regreso y me incorporo a ayudarle al licenciado Fausto en algunos temas en el ayuntamiento y luego me convierto en parte de la coordinación general de campaña del licenciado Fausto Vallejo, gana Fausto y me incorporo, me nombra director de distritos de desarrollo rural de la Secretaría de Desarrollo Rural precisamente y de ahí salgo a la dirigencia de la CNC. Al año busco la dirigencia contra 11 compañeros, todos con legítimas aspiraciones, tengo la fortuna y salgo electo, termino la dirigencia, ahorita soy el coordinador de operación política. ¿Cuántos años duraste en la CNC? 4 años en la dirigencia. 4 años en la dirigencia. Y ahorita soy coordinador de operación política en el centro del país por parte del Comité Nacional de la CNC. Coordino los 6 estados del centro del país. O sea, tú sigues dentro de la CNC. Sí, es como una parte mía. Yo creo que para las personas, porque bueno, la historia del PRI, en la que tú y yo estamos ahorita narrando y platicando, quizás sobre todo para las nuevas generaciones es algo desconocido, pero habría que recalcar y resaltar que en su momento el PRI supo precisamente encontrar la manera de agremiar a los sectores. Tenía el sector indígena incorporado, el sector campesino, el obrero, el empresariado también, hasta los militares en algún tiempo tenían cartera de... Sí, la asociación Leandro Valle, que hoy es la Unidad Revolucionaria, era un sector para los militares, exclusivamente para los militares. ¿Y qué fue lo que le falló al PRI entonces? Si tenía agremiados a todo el mundo, ¿en qué momento se perdió del camino? Bueno, pues yo creo que en este caminar tan grande que tuvo el partido, le 80 años. Le dio seguridad. La seguridad social que se tiene hoy, pues fue parte. Construyó las instituciones, detonó la política pública del país, modernizó el país. Y luego se echó una bomba solo, no es cierto. Y luego se balació solo, pero bueno. No, yo creo que fueron las decisiones erróneas que se han ido tomando. La gente culpa mucho al partido, pues el partido como tal no se mueve, los que se mueven son sus militantes, son sus activos. Yo creo que ahí hubo equivocaciones delicadas, equivocaciones graves. Yo creo que incluso el problema empieza cuando muere Luis Donaldo Colosio, con la selección de quién fue el candidato a la presidencia de la República, una gente que no tenía identidad. Ernesto Zedillo no tenía una identidad con los priistas. Y bueno, allí creo que empiezan problemas. El declive del partido, porque lo empiezan a burocratizar, ¿sí? Y se vuelve un partido de escritorio, olvida las causas sociales, empieza a descuidar sus sectores. El único sector que yo creo, y lo digo con mucho respeto para la CNOP, para la CTM, para todos los demás, el sector que sigue más vivo y que sigue más activo es el sector agrario, la CNC. Porque es como la vocación natural que tiene el país, ¿no? Sí, bueno, el país en México, nuestro país, pues, avanza mucho con el tema agropecuario. Si se cayera el tema agropecuario, crece más que la industria. Les ha disminuido impresionante ahorita el presupuesto y resulta que... No hay presupuesto. No hay presupuesto para el campo y resulta que, por ejemplo, Michoacán
está ahorita en los primeros lugares de exportación. Bueno, Michoacán es pero no por los subsidios federales. No, claro que no. Michoacán es el primer productor de básicos en el país y es el primer productor en fresco. ¿Sí? Nos hace falta, yo creo que valores agregados en Michoacán, como los tiene Jalisco, Sinaloa, el Estado de México, Guanajuato. Nosotros no lo tenemos, pero en valor de producción, Michoacán supera a cualquiera, empezando por el aguacate. Pero ya hoy, las berries, la fresa, el jitomate, el limón, el mango, no, o sea, la zarzamora, o sea, tenemos muchos productos en los que somos líderes de producción, pero no precisamente por los apoyos, ¿eh? O sea, la realidad es que la gente de Michoacán produce muy bien, sabe trabajar muy bien, y eso le ha dado un valor importante, pero lo que está pasando a nivel federal con el tema del campo es delicado y desde el partido no hacemos mucho, ¿eh? Porque, por ejemplo, se están acabando las sanidades, le están quitando dinero a las sanidades. Quitarle dinero a las sanidades es quitarle dinero a la exportación, o sea, no tiene otra cosa más que eso. Sí, porque si no cumple con las normas fitosanitarias, no puede sacar una caja de aguacate a Estados Unidos. No se puede sacar nada, ¿no? O sea, si empezamos a perder sanidades en las huertas, no nos van a comprar, ¿sí? Se está empezando a producir en Perú y en Colombia aguacate de muy buena calidad y eso nos va a poder... México va a seguir siendo un factor importante por la ubicación geográfica que tiene, pero Colombia y Perú nos pueden quitar mercados como China, como otros mercados, con mucha facilidad, porque además aquí hay sobreexplotación también. Entonces, no se ha cuidado mucho y no hemos sabido defenderlo. Hablando de la defensa precisamente, y lo platicábamos antes de entrar a la entrevista, mi estimado Jesús, el PRI, bueno, pues se ha visto muy reducido en la Cámara, en la Cámara Federal. Perdió bastantes gubernaturas en esta pasada elección. Ya le sobreviven unos cuantos gobernadores. Y bueno, pues parte de la crítica que ha habido hacia Alejandro Moreno, Alito, el líder nacional, es que no ha sabido ser como contrapeso precisamente ante el Ejecutivo Federal, sino que más bien pareciera como pues una bisagra, ¿no? Y como que mueve la agenda a conveniencias. Tú has sido muy crítico también de ello. Bueno, cuéntame, mira, ¿cómo ves eso? yo creo que el partido tiene que ser entregado a la militancia y no estamos en eso. O sea, no ha sido entregado a la militancia porque el corazón de un partido, el alma de un partido, son los militantes, ¿sí? Y nos hemos equivocado en las decisiones. Y yo creo que sí ha habido muchas imposiciones y las hemos permitido. Ese es el otro problema, ¿sí? O sea, generalmente nada más nos quejamos y nos quejamos, pero no hacemos tampoco nada cuando pasan cosas como esas. Yo recuerdo hace 3 años, Roberto Carlos, que hoy es diputado federal, hace 3 años me dijeron, oye, el candidato va a ser otra persona, no va a ser Roberto. Y le dije a Roberto, oye, ¿por qué? Y dijo, oye, pero tú te expones por tu posición, así yo te voy a registrar. ¿Sí? Y esas son de las cosas que de repente no hemos hecho, no lo hacemos con más severidad, pues, y hemos permitido entonces que pase lo que pasa hoy, ¿no? Las equivocaciones tan delicadas que ha habido, las sacadas de candidatos, con candidatos que no tienen que ver nada con el partido, que no tienen ningún arraigo con la militancia, es lo que nos lleva a lo que hoy tenemos. Pero eso es con respecto a la parte electoral, pero en la parte de la política pública diaria... Sí, para allá iba. El tema es, mira, yo creo que el país no tiene, por ejemplo, en el tema del campo, si me voy al tema del campo, no tiene una política de Estado para el campo. Hace una política pública simple o simplista. Porque dice, a ver, al campo le hace falta maquinaria y le meten 1000 tractores. O al campo le hace falta agua y le meten muchos sistemas de riego. No hacen una política de Estado. No dicen qué es lo que realmente le hace falta y sobre esa se generan los recursos. Entonces, y desde el PRI no hacemos mucho por eso. Y no fuimos haciendo incluso. Tenemos que ser responsables de lo que dejamos de hacer. Porque además soltamos banderas que otros fueron y tomaron. Por eso nos fue como nos fue. ¿Sí? Nosotros, yo lo dije hace tiempo, o cambiamos o nos van a cambiar. Y nos han estado cambiando. El partido es tan grande y fue tan grande y es tan grande todavía que todavía nos alcanza para competir. ¿Sí? Y bueno, Jesús, tú has declarado abiertamente tu interés en postularte para ser el próximo dirigente del Comité Estatal del PRI aquí en el estado de Michoacán. Sí. ¿Cómo ves aquí al PRI, a la militancia en el estado? ¿Le ves viabilidad? ¿Le ves alternativas? ¿Le ves posibilidades? Mira, yo creo la militancia michoacana, como la de muchas partes de la República, para no decir todas, pero una gran parte, está agraviada, están sentidos, molestos, porque esto que te comento de cómo fueron saliendo sus candidatos, pues es lo que nos tienen hoy. Cada vez pareciera que tenemos, bueno, no cada vez, sino cada vez tenemos menos, por ejemplo, presidentes municipales, ¿sí? Hoy solamente tenemos 2 cabeceras de distrito,
Nomás tenemos Puruándiro y Tarímbaro, con Víctor Vázquez y con Vladimir en Tarímbaro. O sea, solamente 2 cuando teníamos mucho más. O sea, habíamos ido perdiendo. No, Por pues, ¿te esto, acuerdas la por campaña, la elección del 98? bueno, esa la ganamos toda, ¿no? La del 98 fue carro completo, municipios y Congreso. Así Esa fue es. histórica. 18 diputados en ese entonces, ¿no? Que era el Congreso, los diputados de mayoría. Bueno, pues hoy no estamos en esa condición, hemos perdido mucho, ¿sí? Entonces, mira, yo, por ejemplo, yo les pongo en algunos lugares, o siempre lo digo así, el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, es un priista. Y tuvo que ser postulado por otro partido porque acá no le dieron oportunidad. Luis y ganó. Donaldo Colosio Riojas, que debía haber sido el candidato del PRI, lo abandera Movimiento Ciudadano y los mismos del PRI lo atacan. Así es. Bueno, yo creo que esas son las cosas que nosotros en el partido hacemos mal. Sí, yo que les he propuesto, le dije, a ver, yo les propongo, si yo soy presidente del partido, quiero devolverle a la militancia sus decisiones. Que cada municipio defina cómo quiere su elección, en qué condiciones y quién quiere que sea su candidato, ¿no? O sea, no nos equivoquemos en la buena fe nuestra con la ignorancia de otros, ¿no? O sea, por ponerlo así. Te voy a decir una cosa, Jesús. ¿Cómo es que se hacen estas, se determinan a los perfiles de candidatos? Es la esposa del diputado, es el hijo de fulanito, es la novia de no sé quién, es el compadre de no sé quién. Así es como bueno, pues eso es lo que nosotros queremos que se acabe, ¿no? Yo creo que si terminamos... los que han estado, como tú, como muchos, iba a decir como 8. Sí, ahí aparece mi registro del PRI, de hace 30 años también. Pues estás entregándole la vida al partido, haciendo... poniéndole tiempo, dinero, esfuerzo de tu bolsillo. Mira, y resulta que a la hora de la hora ni te toman en cuenta. Hace más o menos 2 meses estábamos en una reunión en Pátzcuaro y muchos amigos ahí, no era una reunión política, y de repente se para un amigo y me dice, oye, queremos que encabeces la dirigencia del PRI. Y me empezó a reír, yo le dije, ¿yo por qué? ¿Por qué no le entra otro, no? O sea, ¿por qué en las condiciones hoy tan complicadas? Y me dice, precisamente por eso, porque necesitamos a alguien que venga de la militancia y que pueda ayudar en esto. Definimos participar, ¿sí? Tenemos muy poquito platicando del tema y la verdad es que nos ha ido muy bien, vamos caminando bien. Queremos esto, regresarle a la militancia a las decisiones, ¿sí? No queremos que nos pase lo que nos ha pasado en otros lados. En Jungapeo nos pusieron una candidata que no tiene que ver absolutamente nada con el PRI, ahí están las condiciones, sacó 180 votos, ¿sí? Y yo uno de los temas que tengo es que me gusta puntualizar, ¿sí? Y me gusta decir las cosas. Cuando hablo del tema del campo lo hablo con cifras, cuando hablo con el tema del partido lo hablo con realidades, ¿sí? ¿Qué queremos nosotros? Llevar al partido un grupo de actores políticos que le regresen al PRI lo que el PRI era. Por ejemplo, yo quiero que haya un maestro que tenga vinculación con el magisterio, que sea parte del comité directivo estatal. Que haya un obrero que sea parte del comité directivo estatal y esté vinculado con los obreros. O sea, no me quiero meter en los sectores son independientes, la CNC, la CTM, la CNP, no es el tema de los sectores, es desde el comité directivo estatal, cómo armamos proyectos para que la ciudadanía nos vea de otra manera. ¿Sí? Y te voy a decir otra cosa que me parece, perdón que lo editorializa, pero es mi opinión personal, hay muchos activos que en algún momento recibieron mucho del partido, sí, y o que fueron alcaldes o que fueron diputados y que dieron mucho también de sí mismos, y que simplemente por un tema de cortesía y de educación, de tomarlos en cuenta, como ya nadie los fuma, pues ya andan en otras partes o están ahí estacionados en su casa esperando a ver quién los llama. En el periodo que yo tuve la dirigencia de la CNC, invariablemente en todos los eventos invité a los exdirigentes, a todos. Y fueron todos los que quisieron. Es que no los puedes dejar. Y generalmente fueron todos, desde Jerjes Aguirre, que la gente decía, oye, pero es que no, a ver, fue dirigente de la CNC y es una gente que en el tema filosófico es muy interesante cómo hace sus cosas, yo lo respeto mucho, es una gente a la que estimo, a todos, ¿sí? A don Ladislao estuve pendiente hasta que falleció, estuve pendiente, iba a verlo a su casa, con Cuauhtémoc Ramírez, con Toño, con Eustolio, con el maestro Julián. Pero porque eres político, pues. Yo creo que no a todos se les da. El tema es cómo de la gente que nos dio algo, le devolvemos algo, ¿sí? Eso no quiere decir que ellos vayan a ir a gobernar, ¿sí? Ahorita se ocupa que los expresidentes del partido estén todos, ¿sí? Incluso los que ya se fueron, que quieran regresar, ¿sí? O los exgobernadores. O sea, los exgobernadores, efectivamente, porque a veces de los exgobernadores nos acordamos para las fotos, ¿no? O cuando nos los encontramos, oiga, regálame una foto y la publicamos y ahí queremos estarle sacando, ¿no? La realidad es que hemos tenido extraordinarios exgobernadores. Yo me los encuentro y a todos les sigo diciendo gobernador, ¿sí? No podemos, por ejemplo, diseñar el tema del licenciado, el último buen gobernador
bueno, no buen gobernador, Fausto fue un buen gobernador también, pero me refiero en el tema de muchas cosas que dio el licenciado Víctor Tinoco. O sea, fue catalogado el mejor gobernador que había en ese entonces. ¿Y por qué se llevó carro completo? Sí, pues con él se ganaron los 18 diputados. ¿Sí? Bueno, fue la última vez que ganamos mi distrito, con él, con Salvador Pérez en el Yo estaba ahí en Atención Ciudadana. Así es. Entonces, me parece un extraordinario gobernador, ¿sí? Claro. O sea, fue un muy buen gobernador, el licenciado Fausto Vallejo, aparte, a pesar del problema físico que tuvo. Y tantos líderes sociales también, Jesús, bueno, que están en Lázaro Cárdenas, que están en la meseta. Es a lo que me refiero. Que andan como disgregados y que nadie los pela, nadie los toma en cuenta. Es a lo que me refiero. El comité directivo tiene que tener gente que esté en eso, que esté metido en eso. No podemos tener ahí gente que salga solamente en el Facebook, que se tome fotos bonitas, que busque cómo se arregla para verse bien. No. O sea, ocupamos gente que haga política. La política es el arte de gobernar bien, hombre. O sea, lo que ocupamos es cómo le hacemos que desde el partido nos volvamos a vincular con la sociedad, para que la sociedad nos vuelva a tener confianza. Este partido es el único que puede arrebatarle a los desórdenes que trae el presidente de la República. ¿Sí? ¿Por qué? Por la estructura que tenemos. Está diseñado para eso, está diseñado para gobernar bien, está diseñado para hacer que las cosas en el pueblo caminen de una manera distinta. Tenemos todo, sector obrero, campesino, popular, trabajamos con los jóvenes, con las mujeres. Es el partido que le abrió primero el tema a las mujeres y a los jóvenes. El PRI, por ejemplo, pues el tema de las mujeres es obligado en el género, 50 y 50, pero el PRI aparte le aparta el 30% a los jóvenes. Eso es de a fuerzas, no es que queramos, es un tema de estatutos. Pero pareciera ser que un gran lastre, perdón que te interrumpa, Jesús, es el tema de la corrupción. Sí. El tema de la corrupción que, bueno, a mi parecer, la verdad es que ningún partido se salva ni ningún actor político, pero al PRI es al que más se le tacha de corrupto. ¿Tú qué piensas de eso? A ver, yo creo que sí ha habido muchos militantes, muchos activos que fueron del PRI corruptos, o sea, pues que los castiguen. O sea, el problema en México es que la ley pareciera que es una letra muerta. O sea, no tienen por qué tocarse el corazón para ejecutarla. La ley es para actuar. Para un Javier Duarte, para quien sea. Quien sea. ¿Sí? Y del nivel que sea. O sea, no podemos pensar, oye, pues es que fue regidor y ese es el que, o fue director de un municipio, ese hay que cargarle la mano, pero al que fue secretario no, ¿cómo no? ¿Sí? Pues incluso daña más el que está en una posición más alta. Entre más escala el tema político, más alto es, pues más daño hace. Entonces, no han sido castigados. En este gobierno se habla mucho de la corrupción de los gobiernos anteriores. ¿A quién tienen detenido? ¿A Rosario Robles por una venganza? Porque independientemente de lo que haya hecho, es más una venganza que otra cosa. Porque su delito, y no la estoy defendiendo, pero su delito no merecía una pena oficiosa. Y la tienen detenida. ¿A quién más tienen detenido? A Lozoya no está detenido, pues bueno, ya se le terminó el plazo, ya dijo el juez. Sí, o sea, ya no le van a aceptar otra prórroga. Le hicieron otra prórroga y que ya no le van a dar otra. O sea, pero lo que voy es, ¿quién está detenido? O sea, han mencionado a muchos, pero ¿a quién detienen? ¿A quién? No, o sea, está complicado. Ese es el problema de la corrupción. Es una torre de naipes. Yo tengo esa teoría, Jesús. Sí, o sea, obviamente agarran uno y se van a caer todos. Sí, exactamente. Jalas un naipe y se cae la torre. Pero la ley es para que la ley es para que se ejecute, esa es la verdad. Si hay priistas que han hecho mal uso, de su espacio, pues que los castiguen. O sea, el partido como tal, ¿por qué tiene que cargar con esos lastres? ¿Sí? Porque tendría que poner el ejemplo de decir, se me van. Pues ese es un tema delicado. O sea, efectivamente, hace un tiempo comentábamos con algunos amigos a nivel nacional que a veces la Comisión de Honor y Justicia no hace lo que tiene que hacer, ¿sí? Sino trabaja en función de. Y no debe ser así. La Comisión de Honor y Justicia debe trabajar para que aquellos personajes que han hecho mal del partido se vayan, ¿sí? Y entonces la ley los pueda aprisionar. Perdón, ¿no? Que traiga a colación el caso, pero me acordé del caso de Morena con J. Cole, ¿no? Polevsky, que le suspendieron 6 meses sus derechos partidarios, pero pues ahí ves una acción efectiva de una comisión de honor y justicia. Pero también, ¿no? creo que también es un tema, sin conocer el tema muy a fondo, también es un tema de se vengan contra ella. No, bueno, yo lo sé, pero a lo que voy es, al PRI se le tacha de corrupto. Sí. Y ahora vemos, Jesús, pues otras opciones de partidos, por ejemplo el caso de Movimiento Ciudadano, el PAN está muy fortalecido también después de Morena en términos del ranking nacional. Pues los tres estos chiquitos que ya perdieron el registro y que ahora se van a unir, ¿no? De redes sociales, PES y Fuerza por México. Que los tres eran de Morena, Sí, lo sabemos. Pero entonces, ¿qué escenario vislumbras? ¿Qué va a ocurrir con el PRI? ¿El PRI sigue vivo? Yo creo que sí. ¿El PRI sigue teniendo posibilidades de ganar? ¿Se van a repetir los tiempos de antes o qué va a pasar? Yo creo que el PRI nos da para seguir compitiendo bien.
en muchos lados. Solito. Solo. Y en otros nos tiene que dar, tendremos que ir forzosamente a la alianza. Con esa alianza de PRI, PAN, PRD. Yo creo que sí. O sea, no, es algo que no podemos, si yo digo lo contrario, también la gente no lo va a creer, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que seguir pensando en cómo trabajamos una alianza, pero donde también salgamos ganando. Esta alianza que acaba de pasar, yo la critiqué mucho. Y no por Carlos Herrera, o sea, no es un tema del ingeniero Herrera, no. Es un tema de que el PRI, a pesar de que dimos más, fuimos los que menos tuvimos. O sea, dimos mucho más que cualquiera, dimos mucho más votos que el PAN, dimos muchos más votos que el PRD y somos los que menos tuvimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque permitieron en esa negociación que los que salíamos perdiendo fuéramos nosotros. Esa es la verdad. O sea, oye, pero se habla también de alguna ayudita o respaldo hacia Alfredo Ramírez. E incluso hay carteras priistas en el gabinete de Alfredo Ramírez. Los que lo ayudaron están fuera, ¿no? Están fuera del partido. O sea, ese es otro problema que a veces también no nos atrevemos a decir, ¿sí? Pues la realidad es que sí, pues medio gabinete es del PRI, ¿no? O sea, la Secretaría de Desarrollo Económico, la de Turismo, la de Administración y Finanzas, la de Desarrollo Rural, la Secretaría de Educación, o sea, fueron del PRI, ¿sí? Y digo fueron porque no sé si hoy sigan siendo del partido. Ya no se sabe. ¿Sí? Entonces, oye, eso tiene que hacer el PRI, eso tiene que puntualizarlo. Si llegaras a la dirigencia estatal del partido, ¿vas a hacer depuración de cuadros? Yo creo que... ¿O vas a recuperar a los cuadros? ¿Qué vas a hacer? Yo creo que el PRI ocupa reconciliar muchas cosas, ¿sí? Antes de sacar un machete afilado, hay que empezar a reconciliar. Y después de ese trabajo de reconciliación tendrá que venir una depuración también, ¿sí? Porque tampoco podemos hacer que el que se fue llegue y esté en la primera línea otra vez. Si se fue y quiere regresar, pues tiene que formar, porque entonces, ¿cómo le hacemos para que las otras generaciones avancen? Hay muchos compañeros que no se les ha dado ninguna oportunidad y hay algunos que con la primera que no les dan se van. O sea, eso yo creo que eso no debe de suceder. El PRI tiene que tener sus reglas muy claritas en eso. El otro tema es cómo hacemos que el tema del género avance mucho más, ¿sí? Tenemos mujeres extraordinarias, muy capaces. Y te voy a decir una cosa también, Jesús. Desafortunadamente el partido se ha convertido pues, en un crisol de grupos, de tribus, por no decirlo de otra manera, porque pues están los grupos que se identifican con determinados políticos, determinados gobernadores, y pues eso tampoco abona, ¿no? Bueno, porque finalmente pareciera entonces un grupito con cierta dinámica en la que se reparten, ahora tú, ahora vas tú, ahora va yo. Y el grueso de los que realmente hacen el trabajo territorial, el trabajo no de tiene campo, nada. no reciben nada. Bueno, nosotros, yo en lo personal, tengo una muy buena relación prácticamente con todos los grupos, pero no pertenezco a ninguno en lo particular. O sea, no. Yo me llevo muy bien con los equipos, me llevo muy bien con ellos, con la gran mayoría me llevo bien, o con todos me puedo llevar bien. Si no soy su amigo de todos, por lo menos sí soy compañero del partido de ellos. Y me llevo bien, ¿sí? Entonces, eso es a lo que yo apuesto, a que haya alguien que esté en medio de todos esos equipos, y de todos esos grupos. articular. Claro, que los pueda articular, porque si llega alguien de un partido, de un equipo, perdón, en lo particular, cierra pues la puerta. Claro, a los demás, y solamente son ellos, Sí, ¿no? sí. Entonces se requiere, por eso fue que decidimos también participar. Nosotros no traemos un sello de alguien en lo particular. Yo me llevo muy bien con cuando Eliseo Reina estaba en el PRI, con él, con el ingeniero Orihuela, con el Eliseo Víctor Tinoco, con Fausto, con Julián, con todos tengo una buena relación. En la CNC me decían, oye, pero cómo vas a llegar si no te está apoyando fulano, está y mengano? Pues me está apoyando la base social, que es por la que yo vengo a pelear. En la CNC fui contra los que iban de otros grupos y tuve la oportunidad de ser el dirigente. Y en mi periodo de dirigencia de la CNC estuvieron todos los equipos, ¿eh? Había gente de todas las expresiones dentro del Comité Central con decisión, además. No solamente estaban ahí de un membrete, estaban con decisión. Había buenos productores metidos en el proceso, ¿sí? Teníamos, bueno, el actual diputado local, pues era parte de una expresión, el secretario de organización era de otra, y así, o sea, ahí estaban todos, y todos tenían posibilidades de decidir. No era una decisión unilateral. ¿Todavía sobrevive la unidad priista? Yo creo que sí debe de sobrevivir, o sea, yo creo que podemos hacerla. ¿Latente todavía? Sí, sí la veo, porque además es un tema de supervivencia. Sí. Que ellos, para mí, ese es un distintivo que no tienen otros partidos. Ajá. Sí. Que de alguna manera todavía como Mira, que se alinean. yo creo que hay un tema que el PRI ha ido aprendiendo y a mí me gusta, además, que ya no seamos, que nos agachemos, pues, sí. Que un tema o una cosa es la institucionalidad y otra cosa es que vayamos y agachemos y no digamos nada, ¿no? En un tema institucional podemos diferir de ideas y luego ponernos de acuerdo. Esos son debates que el PRI tiene que tener, son debates que incluso yo me ofrezco a que los debates haya, ¿sí? Yo le decía, hace unos días me decían, oye, ¿y si debaten con los demás aspirantes? Yo no tengo problema.
con las veces que sea necesario, me puedo sentir a debatir, nada más que los demás tengan claro cuáles son sus cosas, ¿no? O sea, yo no tengo problema en que a mí me digan, no, hiciste esto mal, no tengo ningún problema mientras sea verdad, ¿sí? No tengo ningún lío. O sea, esas son cosas que en el PRI no hacíamos, ¿sí? No debatíamos, no nos asumíamos a lo interno, porque si no, es que va a llegar fulano y ¿cómo le dices? Pues así, como es, ¿no? O sea, si no hacemos eso, pues el PRI entonces va, si no cambiamos y si no hacemos una política distinta, nos vamos a diluir, ¿eh? Oye, me gustaría preguntarte, ahorita mientras te escuchaba, el caso del expresidente Enrique Peña Nieto. Ajá. ¿Fue priista de pura cepa? Sí. ¿Y qué fue lo que le falló como para perder tanto terreno como priista? Porque tuvo la oportunidad de haber reivindicado al PRI, de haberlo levantado y todo, y resulta que se ganó el descontento popular. Sí, es un priista. Y tenemos ahora lo que tenemos, ¿no? Sí fue del PRI, o sea, o nació muy bien en el PRI, pues fue todo en el PRI, hasta presidente de la República, ¿no? Ganó muy bien, sí. ¿Pero era un priista convencido? Yo creo que sí. ¿Del PRI? Yo creo que sí, ¿Con porque además espíritu y filosofía del PRI? Sí, porque además toda la familia cercana de él siempre estuvieron en el PRI, ¿sí? Yo lo conocí siendo gobernador muy bien, o sea, con la gente del partido. Yo creo que el problema es al final a quién ponen como presidente del partido. Enrique Ochoa hace un desastre de partido. Michoacán, o sea, parece que pues nació en Michoacán. Moreliano. Sí. Estudió en el Valle. Toda su vida después fue en otro lado. Pero la decisión de cómo hicieron Michoacán, y no solamente Michoacán, sino la República, pareciera que buscaron a quién perder, con quién había que perder. Y la otra fue, a ver, el presidente Peña es el presidente que la infraestructura más ha hecho en la historia de los presidentes. Creo que el problema está en lo que la gente le llamó corrupción. Sí, ese es el problema, ¿no? Eso es lo que de repente marca el escenario del presidente Enrique Peña, ¿sí? Pero fue un presidente queridísimo, o sea, por lo que fuera, ¿sí? Era un hombre que a donde quiera que llegaba eran... Me acuerdo sí, de la porra esta sí. de Peña, bombón, contigo hasta el colchón. Sí. Bueno, yo recuerdo... Yo no, pero yo escuchaba las porras. Yo recuerdo una vez en un evento en Nayarit, estábamos en un evento, éramos 12,000 gentes en un centro de convenciones. Llegó y platicó un poquito con nosotros allá afuera, pues platicando de cómo estaban los estados, cómo se sentían. Estaba el Plan Michoacán en operación aquí. Y de repente le llegas a la gente de seguridad y le dice, señor, yo creo que hay que pasarnos porque pues, el evento está grande. Y le enseñan en una tableta cómo está el auditorio y dijo, oye, pues si va a estar largo, nos vamos a echar 2 horas para llegar al presidium. Y bueno, terminamos ahí, nosotros nos fuimos, nos tocaba presidir y efectivamente fueron casi 2 horas. Porque se la pasó saludando a todo el mundo, ¿no? Se subía a las gradas, pobre gente que lo cuidaba, tenían que andarlo, se subía a las gradas, no tenía una forma de que alguien dijera, oye, no, si había alguien que él veía que no se podía mover, se acercaba hasta allá, con mucho sentido humano, ¿sí? ¿Cómo ves la administración de Andrés Manuel López Obrador? Desordenada, muy desordenada, se le fueron importantes activos. Jiménez Espriu me parecía muy bueno, el que estuvo en SST. El primer secretario ¿cómo se llama?, de Hacienda, era extraordinario. Se fueron, ¿sí? Se le han ido muchos. López Gatell, yo a diferencia de lo que mucha gente piensa, creo que es un extraordinario médico, pero que hace lo que le ordena el presidente y por eso hace los desórdenes que hace. Pues es una administración desordenada, es una administración que trabaja mucho, permite el presidente de la República, sabe que hay corrupción, pero no solamente sabe que hay corrupción, la alienta, ¿sí? O sea, es un desorden, ¿sí? Él sabía o él sabe, los ingenieros saben donde están construyendo el aeropuerto de Santa Lucía, que ahí no va a ser funcional para el tema internacional y lo siguen haciendo. El tren que están construyendo, el Tren Maya, no va a funcionar. Pues ¿con quién va a funcionar? ¿Dónde van a meter tanta gente como para lo que ellos quieren con esa cantidad de dinero? Invirtiendo en las energías fósiles. Cuando las energías van migrando hacia otra cosa, menos hacia eso, pero aparte los vuelve de seguridad nacional, proyectos de seguridad nacional, que ni siquiera lo debía de hacer él, lo debía de haber hecho el Senado. Y la secrecía, ¿sí? ¿No? La adjudicación de los contratos. Los contratos, que además ya les han dicho que los contratos están mal, ¿sí? O sea, yo veo una administración desordenada, veo algunas gentes interesantes, de buena calidad, pero con un hombre que se erige como dueño del país. Pero tú piensas que Andrés Manuel, dentro de su visión de Estado, pues tiene razón, ¿no? O sea, habría que pensar en la justicia social hacia los más pobres. Bueno, no está mal el tema de la justicia social. O sea, sí, si me preguntan a mí, yo sí digo, pues sí, tiene razón, ¿no? Sí, pero el problema está en los cómo. Claro.
Sí, o sea, no está mal que quiera que los pobres sean primero, pues claro que así debe de ser, ¿no? Además, yo creo que todo gobierno debe preocuparse por eso. El problema es cómo lo hacen. Este tema de estar regalando dinero, o sea, no está mal que dé una beca a quien quiere estudiar, no, eso no está mal, eso está extraordinario, ¿sí? Ese es un acierto. El problema es que le quitó al tema productivo en todos los aspectos. A las mujeres las dejó, pero en cero, les quitó las guarderías, los apoyos, el tema del campo en tus manos, que era un proyecto extraordinario para mujeres en el campo de 50,000 a 3 millones de pesos, se los quitó, no les dejó nada. Un programa que se llamaba Arraígate Joven, que era para muchachos del campo, se los quitó. Y ahí le pudo seguir, ¿no? Y luego el tema educativo, con el CONACYT, al CONACYT, ¿cómo trae a los investigadores? Los andan investigando. Entonces, el tema no es que no vaya con los pobres, está bien. El problema es que les está dando dinero sin saber para qué, ¿sí? Con 3,600 pesos no vive una familia. Eso es un absurdo. Y luego no hay un sistema para decir, oye, fulano de tal no lo ocupa, ¿sí? Se los da de manera universal. Porque dicen, no, pues son mexicanos, todos tienen derecho. Eso está claro, todo el mundo, los mexicanos todos somos iguales, pero hay quien ocupa y hay quien no ocupa. Y el dinero público debe ser para el que no tiene. Ese es el problema de la presidencia de la República. Y él, yo creo que está ensoberbecido de poder. Y con esta radiografía, con este diagnóstico del país, Jesús, pues ya tenemos casi a la vuelta de la esquina en 2024, donde seguramente pues ya están empezando a salir algunas encuestas preliminares, nada menos la del Grupo Reforma, donde pone a Marcelo Ebrard con un 31% más o menos, seguido de Claudia Sheinbaum, pone a Luis Donaldo Colosio, y el único que aparece es el gobernador priista del Estado de México, del Mazo, Alfredo del Mazo, como por el sexto, séptimo lugar aproximadamente. Y también traigo a colación esta anécdota reciente de Alito Moreno, que le preguntan sobre el despunte de Luis Donaldo Colosio y dice, no, pues a él ni quien lo conozca, fuera de Monterrey nadie lo conoce, ni en su casa lo conoce. Y luego estaba la discusión de que si la figura de Luis Donaldo Colosio papá era priista, no sé si es así como un emblema del PRI. Con esta discusión, ¿tú qué avisoras como las a este tema? ¿Quién va a ser el candidato del PRI? ¿Va a ser un Luis Donaldo Colosio a través de Movimiento Ciudadano en alianza con PRI-PAN-PRD, o va a ser otro candidato de unidad de PRI-PAN-PRD? ¿Tú cómo avisoras ese escenario? Yo creo que sí va a haber una alianza. O sea, yo creo que sí va a haber una alianza con el PRI-PAN-PRD. No sé qué otro partido finalmente vaya a sumarse. Pudiera ser Movimiento Ciudadano. Si no es en esas condiciones, también es muy complicado. Hay que tener mucha claridad. No, esto no se le va a ganar a Morena, ¿no? Yo creo que el tema de Luis Donaldo... Morena trae todavía los índices de aprobación bastante arriba. El presidente trae el presidente. El presidente trae el 58% de aprobación todavía. El presidente. Pero Morena está más abajo, ¿no? Y habrá que ver quién es el candidato. Y el tema de Luis Donaldo, yo creo que más bien quien lo saca a colación es el presidente para que lo golpeen. O sea, eso es lo que yo creo. O sea, yo creo que es un tema desde la presidencia de la República, cómo le pego a este muchacho, pues para que no crezca, ¿no? Y yo creo que... A mí no me cae mal. Está la rumorología, la efervescencia, de que... me acuerdo mucho como la época del tapado, ¿no? Que en la época de los 60, 70, que ya todo el mundo sabía quién iba a ser el presidente. Pareciera que estamos como un poquito evocando esa época, ¿no? De el tapado es Luis Donaldo Colosio Riojas, ¿no? Pareciera, pero... pueden pasar muchas cosas. Sí, bueno, faltan 3 años, ¿no? Y yo creo que en ese espacio de tiempo el gobierno federal se va a desgastar todavía mucho más, ¿no? El tema de la crisis económica se acentúa cada día más, la violencia se desborda más, pues no hay como un parámetro de cómo arreglar el tema social, cómo arreglar el tema de la seguridad, el tema del trabajo, cada día hay más desempleo. Ese tema le va a ir generando muchas más dudas a la gente en dar continuidad a un proyecto. Ellos traen a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, al presidente del Senado. Ricardo Monreal dice que él también quiere. Así es. Entonces, finalmente, ese tema ya al final pues, va a dar mucho de qué hablar, ¿no? A ver quién es el más fuerte, quién es el más poderoso, a quién el presidente de la República le da el respaldo, en fin. Y luego el presidente no respeta las instituciones, ¿no? O sea, él dice yo voy y no le importa lo que pueda pasar, ¿no? Bueno, ¿y qué tal si se reelige? Pero no hay proceso de reelección, ya no alcanza. No, ya lo sabemos, ya que no alcanza. Constitucionalmente no ya le no alcanza. Ya no le alcanza. Y el Oye, Jesús, entonces vas por la dirigencia. Así es. ¿Cuándo se abre la convocatoria? Bueno, ¿Cómo están los tiempos? Le acaban de dar a Eligio un periodo más.
yo creo que es en un tema de ver cómo pueden ir articulando. A mí me gustaría que pudiéramos, ojalá y pudiéramos tener un candidato que nos pusiésemos de acuerdo y que no lleguemos fracturados. Un candidato de unidad. A lo mejor no tanto de unidad, pero sí que traigamos un acuerdo de cómo hagamos el proceso interno para que no nos fracturemos, para que en este proceso podamos encontrar quién sea el mejor proyecto que vaya al partido. Yo quiero ser presidente del partido, pero si hay alguien que está en una condición mucho mejor que la mía, no tengo problema en ayudarlo, ¿eh? O sea, creo que es un tema a veces, yo no estoy en que la unidad solamente sea conmigo, ¿sí? Hay una frase que dice, a mí me gusta que a mis amigos les vaya bien, pero no mejor que a mí, ¿sí? No, yo quiero que les vaya bien, yo quiero que al partido le vaya bien. Y en ese escenario yo abono si hay alguien que esté en una mejor condición que yo. Yo quiero ser presidente del partido. ¿Qué ofrezco para el partido? Que la militancia sea la que defina, la que decida, que vayamos desapareciendo este ente de grupos, ¿sí? Que no debe de ser en esas condiciones, que no lo secuestren, que no lo tengan absorbido para sus decisiones, sino que sean decisiones para la militancia. En esas condiciones yo creo que el partido puede tener mejores avances, ¿sí? Y luego el otro tema es cómo le damos a los jóvenes y a las mujeres los espacios que realmente se merecen, ¿sí? O sea, que no los veamos como que tienen competencia, ¿sí? Pues hay que ayudarles y hay que generarles las condiciones para que desde el partido los espacios que se merecen los tengan, ¿sí? Bueno, pues ahí tenemos la muestra, decías tú, de Luis Donaldo, es un joven y es presidente de la República. En Hidalgo, por ejemplo, hay un muchacho que fue dirigente de la Vanguardia Juvenil Agrarista, es su segunda vez que es presidente municipal, tiene 33 años, ¿sí? Ya ganó la reelección. O sea, no, y aparte ahorita hay muchos chavos en el PRI, aquí en Michoacán, ¿sí? muy activos, muy movidos. Con mucha calidad. Estoy pensando en Aldo Argueta, por ejemplo, que está ahí en el Instituto Reyes Heroles. En el Reyes Heroles. El triste deceso de Arsenio Hernández, Sí, también, hombre. que falleció, muy Julián, lamentable. sí. Pero así como ellos, pues hay muchos jóvenes Sí. que están movidísimos. Lo que hay que darles lo que hay que hacer es generar las condiciones desde el partido para que los jóvenes que están en esta situación hoy puedan estar, que las mujeres con toda la fortaleza que tienen, pues puedan también llegar a espacios importantes. Jesús, pues yo quiero agradecerte mucho el espacio y la oportunidad de platicar. Realmente está interesantísimo el tema del PRI. El PRI pues es una estructura con pues mucha experiencia, con muchos cuadros, pues que de alguna manera todavía está aceitada, que todavía puede dar la batalla, me parece. Pero habrá que ver pues todo, ahora sí que la conjugación de las constelaciones, a ver cómo se dan las cosas. Te deseamos mucho éxito en este nuevo propósito que tienes, Jesús. Muchas gracias. Y esperemos que no sea la última vez que platicas con tu servidora y Pues, con mi equipo. Pues yo te ofrezco regresar como presidente del partido de Dialogar me parece otra muy vez. bien, ¿Sí? me parece excelente. Para que seas la primera con quien dialoguemos como presidente Me del parece partido. muy bien, ahí tenemos ya un acuerdo. Sale. Jesús, muchas gracias. No, hombre. Y encantada de saludarte, de verdad. Al contrario, siempre a tus órdenes. Muy bien, pues ahí tienen ustedes, amigos, Jesús Luna Morales. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión, aquí Estrellita Fuentes. No se pierdan más entrevistas, más programas, más reportajes, más cobertura. Muchas gracias a todo el equipo que estuvo acompañándome y como siempre que hace todo esto posible, a Jonathan Pérez aquí como productor y director de cámara y bueno, pues es un creativo de verdad genial. Fernanda Ferlé, nuestra community manager que tiene su movimiento y su plataforma Atrévete Chingón para que no se la pierdan. También Adriana Báez, editora. A Franco Defendi, que también pues ahí me maquilla, me dio arreglo. Y por supuesto una gran amiga Luisa Zamudio, productora que hace muchas cosas, hace magia. Y también a Nacho Tena, a Juan Medina, su socio aquí, que nos albergan en Políticas Incluyentes. Yo soy Estrellita Fuentes, servidora y amiga, y nos vemos muy pronto.